Buenas noches, estimados y estimadas estudiantes. Tengan un gusto. Mi nombre es Andrés Flores y el día de hoy vamos a comenzar a dar respuesta a prácticas sobre biología de bachillerato por madurez. Para el día de hoy vamos a dar resolución a dos prácticas eh, dadas por el Ministerio de Educación Pública para estas pruebas. ¿Ok? Entonces vamos a eh, tener claros que son 70 preguntas de marcar con X. En este caso vamos a dar respuesta a la práctica de la segunda convocatoria del año 2023 y a la primera práctica para la primera convocatoria del año 2024. Entonces vamos a dar inicio. Vamos a verificar que no esté ninguna persona conectada. Ok. Y también vamos a primero bajarles de lectura, leer este texto. Tomemos en cuenta que en general los textos de las pruebas de bachillerato son textos que hay que analizar, ¿ok? Y que hay que tener eh, claros, ¿ok? Entenderlos, más allá de solo leerlos, entenderlos y comprenderlos. Bien, para la primera pregunta, se dice que considere el siguiente texto referente a una forma de adaptación. Y el texto dice, las iguanas marinas son reptiles que volvieron al mar en el curso de las generaciones. Inicialmente sus cuerpos no estaban adaptados para la cantidad de sal que absorbía del mar, del agua de mar, que se acumulaba en su sangre y era potencialmente nocivo. Sus descendientes, con el pasar de los años, presentan un mecanismo que les permite acumular la sal y expulsarla. Con relación a las iguanas marinas actuales, ¿a qué tipo de adaptación se refiere el texto anterior? Entonces, acá vemos una evolución de la iguana marina en la cual ella tuvo que adaptar y generar una enzima que le pudiera eh, este, acumular la cantidad de sal que tenía acumulada y poder expulsarla. Esto es una adaptación de tipo fisiológica, ¿ok? Porque se está adaptando una parte del funcionamiento del cuerpo de la iguana para poder procesar esta sustancia química y poder entonces eh, expulsarla de su cuerpo. Entonces la opción correcta sería la opción C. La pregunta 2 dice, considere el siguiente texto referido a un tipo de adaptación. Y el texto dice lo siguiente. Los organismos de algunas especies de animales que habitan en regiones desérticas pasan la mayor parte de los días ocultos en sus madrigueras y buscan alimentos solo durante la noche, con lo que reducen la pérdida de agua corporal. De acuerdo con el texto anterior, ¿cuál es la función de este tipo de adaptación en los seres vivos en un hábitat desértico? Entonces, la respuesta dice, pasar desapercibido a los depredadores, almacenar energía diariamente, engañar a sus depredadores, evitar la pérdida de líquidos. ¿Ok? Vean que en el texto, el mismo texto nos da la respuesta, que ellos pasan la mayor parte de los días ocultos en sus madrigueras y buscan alimentos solo durante la noche para reducir la pérdida de agua corporal. Entonces, un tipo de adaptación es tratar de evitar la pérdida de líquidos, ¿ok? Por medio de em, este, de no salir en el día por las altas temperaturas y demás, ¿ok? Que hay en zonas desérticas. Entonces, la respuesta correcta sería la opción D.
Recordemos que para el año 2024 las opciones se redujeron a tres, entonces para que lo tomen en cuenta a la hora de hacer el examen. Como esta práctica es de 2023, entonces vamos a tener cuatro posibles opciones de respuesta correcta. Pero para el examen que ustedes van a realizar se van a reducir a tres posibles respuestas, tres posibles opciones de respuesta. También muy importante, en algunos casos se van a topar con textos de los cuales van a extraer respuestas para una, dos o tres preguntas. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta. Como en este caso, que tenemos un texto sobre el sapo bufo bufo, el cual indica lo siguiente. Se contabilizan entre 4.500 y 5.500 especies de ranas y sapos. El sapo bufo bufo posee verrugas oscuras en la piel, de donde secreta una sustancia tóxica cuando se siente acorralado. Es un anfibio que habita en jardines, bosques y matorrales, cercanos a estanques, charcas y otros depósitos de agua. El sapo es de hábitos diurnos y nocturnos. Suele ocultarse entre las piedras, hojas secas, troncos, grietas, madrigueras y huertos. Estiva entre octubre y marzo. Sale de su escondite en los días lluviosos y de calor ligero. Puede vivir entre 10 y 30 años. Se multiplican a través de los huevos, es decir, de forma ovípara. Para que entren en celo, debe haber una temperatura de 12 grados Celsius, por lo que suele ser a mediados de invierno o en primavera. Se reproducen en el agua y siempre en el mismo lugar. La pregunta 3 dice, de acuerdo con la siguiente información, ¿cuál es una adaptación morfológica en el sapo bufo bufo? Una adaptación morfológica, recordemos que es una adaptación que está de forma anatómica, es decir, puede ser el pelaje, puede ser el tipo de dentadura que tiene, o incluso la parte de camuflarse o hacer mimetismo. Y veamos que en la opción D se habla sobre camuflaje. Entonces, esta sería una adaptación morfológica. Sería la opción D, la opción correcta. De acuerdo con información, el sapo bufo bufo, ¿en cuál opción se expone una situación que presenta un factor condicionante que podría desencadenar en una adaptación por parte del sapo debido al calentamiento global? ¿Qué podría entonces un factor que podría generar eh, debido al calentamiento global? Bueno, si empieza a haber temperaturas más altas y demás, entonces es muy probable que el sapo bufo bufo recurra a una respuesta de huida. ¿Ok? Entonces, esto sería la opción correcta. ¿Ok? Porque va a empezar a buscar o em, tratar de encontrar condiciones más adecuadas, ¿ok? Para poder él sobrevivir. Para la pregunta 5 dice, lea las siguientes afirmaciones relacionadas con el texto, el sapo, el bufo bufo. Los machos parten primero para salir al camino de la hembra. Suelen camuflarse entre las piedras, hojas secas, troncos, etc. Destila una sustancia tóxica cuando se siente acorralado. Se reproducen en el agua y siempre en el mismo lugar. Estiva entre octubre y marzo. ¿Cuál opción hace referencia a una adaptación etológica? Recordemos que las adaptaciones etológicas van de la mano con el comportamiento de la especie. Por ejemplo, la primera, que el hecho de que los
machos partan primero para salir al camino de la hembra es una adaptación de comportamiento. ¿Ok? El camuflarse no, porque eso es una adaptación morfológica. Destilar una sustancia tóxica es una adaptación morfológica y fisiológica, ¿sí? Dependiendo del punto de vista en que lo veamos. La reproducción en el agua y siempre en el mismo lugar tiene que ver mucho con el comportamiento de esta especie. Entonces, en este caso podemos decir que la 1 y 4 es una adaptación etológica. La número 5 no, porque habla sobre estivación y la estivación es una adaptación fisiológica. La pregunta 6 dice, lea el siguiente texto sobre un nivel de organización ecológica. Un grupo de organismos de la misma especie con interacciones genéticas, evolutivas y ecológicas capaces de producir descendencia fértil que conviven en el mismo lugar y al mismo tiempo. Según el texto anterior, ¿qué nombre recibe el nivel de organización? Aquí hay un punto clave y es el de la capacidad de producir descendencia fértil. Esto es algo propio de el término o el concepto de eh, especie, pero hablamos de un grupo de organismos de la misma especie, ¿ok? Si solo habláramos de organismos capaces de producir descendencia fértil, ahí hablaríamos del término especie, pero vean que hablamos de un grupo de organismos de la misma especie, ¿ok? Que también son capaces de producir descendencia fértil entre ellos. Entonces, aquí hablamos del concepto de población, ¿sí? Para la pregunta 7 dice, considera el siguiente esquema referente a un nivel de organización de los componentes bióticos. Y tenemos un cuadro, una serie de círculos donde en el centro tenemos al Parque Nacional Palo Verde, con algunas características de su clima, su precipitación y su altitud. Y acá a los lados tenemos las especies o las posibles especies que podríamos encontrar que tenemos, por ejemplo, 55 tipos de reptiles, 75 de mamíferos, 619 de plantas y 309 de aves. Según el esquema anterior, ¿a cuál nivel de organización pertenece el conjunto de seres vivos que habitan en el Parque Nacional Palo Verde? Entonces, vean que aquí hablamos de una comunidad, porque hablamos de diferentes poblaciones de diferente especie que habitan en una zona en común. Entonces sería el concepto de comunidad. Considere este texto referido a un concepto ecológico. Es el número de individuos que presenta una comunidad por unidad de superficie o de volumen, densidad de la población. El texto anterior se refiere al concepto ecológico denominado que cuando hablamos de el número de individuos que hay de presentes en una comunidad por unidad de superficie, hablamos de la biodiversidad que se encuentra en, en un lugar determinado y cuántos individuos hay en esa superficie. ¿Ok? Entonces estamos hablando de biodiversidad. Que en algunos casos también a los estudiantes los van a poner a hacer un análisis pequeño sobre las gráficas de algunos organismos. Por ejemplo, en este caso, em, tenemos una gráfica en la que tenemos organismos como hierbas, subarbustos, arbustos, árboles y bejucos o enredaderas. Y se nos pregunta que qué forma de crecimiento de las plantas en el Cerro de la Carpintera presenta mayor abundancia. O sea, ¿cuál organismo tiene mayor abundancia? Es decir, tiene más. Si nosotros vemos el número de plantas, de hierbas, en este caso sería de 139 y es el más alto. Por lo tanto, sería la respuesta B.
La pregunta 10 dice, considera la siguiente información relacionada con poblaciones. Y el texto dice, es el rol que cada especie desempeña dentro de un determinado ecosistema. Por ejemplo, las abejas cumplen con la función de polinizadoras. La información anterior se refiere al concepto denominado. Recordemos que cuando hablamos de la función que tiene una especie dentro de un ecosistema, tenemos que relacionarlo con nicho ecológico o con nicho únicamente, ¿verdad? Entonces la respuesta correcta en este caso sería la opción D. Ok, vamos a verificar si no hay ninguna persona conectada de momento. Y no tenemos ninguna persona conectada. Continuamos. Para seguir con la resolución. La pregunta 11 dice, considere los siguientes textos relacionados con poblaciones. El problema dice, los enunciados, perdón. En Costa Rica, el gecko habita a lo largo de ambas costas, hasta 1231 metros de altitud. Es de suponer que llegaron a Costa Rica a través del transporte marítimo. Estas especies habitan regiones como el sur de India, de China, Malasia, Filipinas, el norte de Australia, Guam, el Mediterráneo y Centroamérica. Es más habitual verlos en la noche, mientras capturan insectos que durante el día son animales rápidos, capaces de escalar o descender superficies verticales. El gecko generalmente se encuentra en las zonas bajas, conviviendo en los espacios de los seres humanos, como era de esperar, en superficies como paredes, techos o barandillas y otros sitios de las construcciones. La pregunta dice, ¿cuáles de los textos anteriores se relacionan con el hábitat del reptil conocido como gecko? Recordemos que el hábitat hace referencia a los espacios o a los lugares en los que habita el animal. Y vean que en el primer enunciado se nos hace referencia a que él lo podemos encontrar a lo largo de las costas. Entonces, ahí donde podemos encontrarlo y también en regiones como eh, el sur de India, China, entre otros. Entonces, esta opción uno es correcta. Habitual verlos en la noche mientras capturan insectos. No, no es el hábitat, es básicamente como ellos hacen cacería. Y el hecho de que sean animales rápidos, capaces de escalar o descender superficies verticales, son características de ellos. En el punto 3 se nos habla de que se encuentran en zonas bajas, de baja altitud, conviviendo con nosotros los seres humanos. Entonces ahí se nos habla de los hábitats también que tiene el gecko. Entonces sería la opción C. Para la pregunta 12 dice, lea el siguiente texto, referente a factores ambientales que determinan la distribución de las poblaciones. El texto dice, se realizó el cuarto Festival Internacional de Aves Migratorias para educar y sensibilizar sobre la importancia de estas aves para la salud de los ecosistemas y el desarrollo socioeconómico de las personas. Humedales como los manglares, ríos y lagunas, playas, así como áreas agrícolas, jardines de caza, bosques primarios y secundarios, forman parte de un rico mosaico de ecosistemas que brindan refugio y alimento cada año a unas 150 especies de aves migratorias en la península de Osa. Según Rivera, un humedal es un sitio que presenta una cobertura de agua casi en forma permanente, cuya vegetación tiene la capacidad de sobrevivir en medios inundados y absorber agua con facilidad. Vegetación hidrófila. SINAC 2017. La pregunta dice, de acuerdo con el texto anterior, ¿cuál opción hace referencia a los componentes físico-químicos
abióticos y bióticos del entorno respectivamente. Ok, aquí hay que ir aclarando de que los espacios o los componentes físicos es un componente que requiere un espacio, pero que también tiene un componente químico de por medio. ¿Ok? Y biológicos podríamos hablar ya sea de flora o de fauna. El agua es un factor, pero no es un factor físico-químico. ¿Ok? Las aves, como primera opción de factor abiótico, no se toma en cuenta, entonces la opción B y C es descartada. Y la opción D de humedal es válida porque hablamos de un factor físico, es decir, que requiere un espacio, pero que también constituye componentes químicos. Entonces es un componente físico-químico de tipo abiótico. Y las especies de aves son factores bióticos porque evidentemente tienen vida. Entonces la respuesta correcta sería la opción D. La pregunta 13 dice, lea la siguiente información referente al tipo de nicho ecológico. Contempla las necesidades de subsistencia de la especie en presencia de otras especies animales con las que interactúa directa o indirectamente. En este caso, tenemos que hablar de que se habla, porque hay competencia con otras especies, hablaríamos de un nicho fundamental, que es el que contempla las interrelaciones de la especie con otras especies eh, dentro del ecosistema donde se está desarrollando. La palabra nicho funcional no existe, este, entonces no es válida. Y nicho real o potencial son sinónimos. Ok, entonces si era real tendría que también haber sido potencial. Entonces no es viable. Ok, entonces la respuesta correcta es eh, la opción D. Vamos a verificar que es sí, opción D. Para la pregunta 14, se nos contempla un nicho fundamental. ¿Ok? Donde tenemos factores abióticos favorables para la especie, ¿verdad? Aquí tenemos todos estos factores, ¿verdad? Encerrados en el círculo. El nicho real de la especie, que en este caso sería la araña, y los factores bióticos, como las presas, los competidores y los depredadores. Y dice que, según la información anterior, ¿qué factores establecen el nicho real de la araña? Vean que aquí se habla del nicho real de la araña y hablamos de factores abióticos y de factores bióticos. Vean que los dos convergen dentro de el nicho real de la araña, por lo tanto sería la opción D como su respuesta correcta. Para la pregunta 15 dice, considere la siguiente información relacionada con el crecimiento de las poblaciones. Y se dice que las bacterias se reproducen por fisión binaria, se dividen por la mitad y el tiempo entre divisiones es de alrededor de una hora en muchas especies bacterianas. Para ver cómo crecen, empecemos con 1000 bacterias en un matraz con una cantidad limitada de nutrientes. Esto es muy importante porque esto nos va a funcionar como una K, que es una K que limita el posible crecimiento de la especie y que en algún momento va a generar una disminución. Después de una hora, cada bacteria se divide, lo que produce 2000 bacterias. Después de 2 horas, cada una de las 2000 bacterias se divide, lo que produce 4000 bacterias. Después de 3 horas, cada una de las 4000 bacterias se divide, lo que produce 8000 bacterias. Después de las 4 horas, la población empieza a disminuir drásticamente porque evidentemente empieza a generarse eh, un desbalance entre la cantidad de nutrientes y la cantidad de bacterias, porque recordemos que tenemos una cantidad limitada, tenemos una K. Por lo tanto, cuando tenemos una limitante de recursos, tenemos que saber que hablamos de un crecimiento logístico.
¿Qué sería la respuesta B? Para la pregunta 16 se dice, considera el siguiente texto referente a poblaciones biológicas. Dice, una población no puede crecer indefinidamente, ya que al cabo del tiempo empieza a haber limitaciones de recursos, espacio, otras especies y aumenta el número de muertes. ¿A cuál factor poblacional se refiere el texto anterior? Aquí hablamos de la capacidad de carga ambiental, porque la capacidad de carga ambiental habla de esas limitaciones que en algún momento van a llegar y van a determinar el crecimiento de la población y van a hacer que las poblaciones también no puedan crecer de forma indefinida. Son limitantes y son los que generan ese concepto de capacidad de carga ambiental. Lea la siguiente información relacionada con la densidad de las poblaciones biológicas. Y el texto habla de que un caracol marino típico produce cientos de huevos en un tiempo muy corto. Y estos eclosionan para liberar crías que son bastante autosuficientes desde el inicio. Los caracoles de mar y muchos otros invertebrados marinos proveen pocos cuidados a sus descendientes. En cambio, usan la mayor parte de su presupuesto energético para producir muchos descendientes, cada uno de los cuales es relativamente pequeño. En las especies con este tipo de estrategia, las crías suelen ser autosuficientes desde temprana edad. Es su enorme cantidad de descendientes la que asegura la supervivencia de la población. De acuerdo con la información anterior, se hace referencia a la propiedad de una población denominada natalidad, porque ven que hablamos de que hay mucho nacimiento de caracoles, entonces que los caracoles hacen que nazcan muchos caracolitos, entonces hay mucha natalidad. eh, y la idea es que la gran mayoría de estos caracoles que nacen, entonces pues lleguen adultos, ¿verdad? Entonces la respuesta sería la A. La pregunta 18 dice, considera la siguiente información referente a la densidad de poblaciones biológicas. Una población cualquiera se mantendrá en permanente crecimiento si la tasa de, tenemos un enunciado que dice crecimiento es mayor que cero, mortalidad es menor que la tasa de natalidad, emigración es menor que la tasa de inmigración. Tenemos que saber que si las tasas de crecimiento son menores que cero, esto puede generar eh, decrecimiento de la población. O sea, más bien no habría crecimiento. Si está igual a cero, la población se mantiene estable, no aumenta ni disminuye. Pero si es mayor que cero, es porque las poblaciones están aumentando. ¿Ok? Entonces, para mantenerse en permanente crecimiento, la tasa de crecimiento debe ser mayor que cero. ¿Ok? Entonces ahí tenemos esa opción correcta. Entonces descartamos la C y la D. Y nos queda la A y la B. Mortalidad es menor que la tasa de natalidad, es decir, están muriendo menos personas de las que están naciendo. Entonces, están muriendo 3 y están naciendo 10. Y eso va a hacer que la población aumente también. Entonces, eso es un factor que también ayuda con la el crecimiento de la población. ¿Ok? Y luego dice, emigración es menor que la tasa de inmigración. La emigración es cuando las personas salen de un espacio determinado. Entonces dicen que están saliendo menos personas que la tasa de inmigración, es decir, están saliendo menos personas de las que están entrando. Entonces, si salen 3 personas y entran 10, eso va a generar también un crecimiento permanente de la población. Por lo tanto, la opción correcta sería la opción B. Para la pregunta 19 dice, considera la siguiente información relacionada con síntesis de proteínas. Y tenemos una imagen donde tenemos
una molécula o una hebra doble de ADN con sus bases nitrogenadas y también por ahí tenemos una hebra sencilla de ARN. ¿Ok? Para este caso, la pregunta dice, es parte del dogma central de la biología molecular, ADN-ARN. Es el traspaso de las secuencias genéticas en el ADN al ARN mensajero. Durante este proceso se crea una hebra de ARN mensajero que es complementaria a la hebra de ADN. Cuando pasamos de ADN a ARN mensajero, hablamos de un proceso de transcripción, pero de transcripción del ADN, no del ARN, porque eso también podría ser trampa, colocar la opción C pensando que es transcripción de la ARN, cuando realmente el proceso se llama transcripción del ADN. No hablamos de duplicación porque no vamos de ADN a ADN, sino que hablamos de ADN a ARN. Entonces, son procesos diferentes. Aquí en este caso, la opción correcta sería transcripción del ADN, que sería la respuesta D. ¿Ok? Para la pregunta 20 dice, considera la siguiente información relacionada con el material genético. Dice, cada cromosoma es copiado con alta fidelidad en un proceso que involucra un gran número de enzimas. En este proceso, la doble cadena de ADN se deshace y cada cadena individual se usa como molde para la producción de la complementaria. El resultado es la producción de dos copias idénticas del material genético, o sea, del ADN. Cuando hablamos material genético, hablamos del ADN. Y este proceso se puede llamar replicación o duplicación del ADN. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción B. Vamos a verificar si nadie se ha conectado por acá. Ok, no, todo bien. Continuamos. Para la pregunta 21 se nos muestra una imagen donde dice, se nos da una imagen de un cariotipo y dice que según el cariotipo anterior se puede decir que en condiciones normales el número cromosómico de los gametos que origina esta célula es 23. Corresponde a un hombre, corresponde a una mujer. Recordemos que el hombre es XY y aquí se nos habla de XY. Entonces, de fijo es dentro de las opciones la respuesta 2, el enunciado 2. El enunciado 3 no, entonces le descartamos la opción 1, ¿sí? Y nos queda la opción B, C y D. Y dice que en condiciones normales el número cromosómico, es decir, el número de cromosomas de los gametos que origina esta célula es 23, efectivamente. Porque cuando hablamos del número cromosómico de los gametos, hablamos de los espermatozoides y óvulos, que en cada caso, para efectos de este tema, tenemos que saber que tanto óvulos como espermatozoides tienen 23 cromosomas, no 23 pares. 23 pares es otra cosa, sino 23 cromosomas. ¿Ok? Entonces, el número cromosómico de los gametos que originará esta célula es 23. Esa es la respuesta también correcta. Entonces, 1 y 2, este, 1 y 2 es la respuesta correcta. Aquí hago un paréntesis, creo que ahorita lo dije incorrectamente. XY es para el hombre, entonces aquí hablamos de un hombre. Entonces la opción A y la opción D quedan descartadas. Entonces la opción correcta sería la opción B. Me dan las disculpas de el caso. Para la pregunta 22, dice que considere la siguiente información relacionada con la biología molecular. Es universal, es degenerado, conservado en organismos.
define cómo se traduce una secuencia de nucleótidos del ADN a una secuencia de aminoácidos en una proteína. Y dice la pregunta, la información anterior se relaciona con el concepto de, evidentemente, código genético. El código genético está conservado en todos los organismos y aparte nos va a decir cómo la secuencia de nucleótidos del ADN, cómo se puede ir traduciendo, cómo se va a traducir y cómo va a dar origen a una proteína, aparte de que es degenerado universal. ¿Sí? Luego, para la pregunta 23 dice, considera los siguientes textos sobre tipos de mutaciones. El primer enunciado dice, en este tipo de mutación se añade una o más bases nitrogenadas al ADN original. De esta forma se puede alterar el marco de lectura para formar la proteína o insertar aminoácidos extra que son inadecuados. Se añade una o más bases nitrogenadas. Eso es una inserción porque estoy insertando. Entonces, ya prácticamente nos dan la respuesta. En el enunciado 2 dice que se pierden una o más bases, entonces están eliminando, están borrando bases nitrogenadas, por lo que nos llevaría a decir que es una delección, lo que indica que la respuesta correcta sea la eh, A, que es inserciones y delecciones. La pregunta 24 dice leer la siguiente información correspondiente a los ácidos nucleicos. Y dice, si la secuencia de bases nitrogenadas en una hebra de ADN corresponde a 3' T, G, T, C, G, G, C, A, T, 5', con relación a la información anterior, su hebra complementaria en el proceso de duplicación, es decir, cuando vamos de ADN a ADN, tendrá la misma secuencia, la siguiente secuencia, perdón. Aquí hay que recordar que la A va a ir siempre unida a una T y que la C va a ir siempre unida a una G y viceversa. Que si la cadena de arriba inicia en 3', la de abajo va a iniciar en 5. Si esta termina en 5, esta termina en 3. Entonces hay que buscar una 5'. Una 5', nos quedaría la B y la D. Y teniendo en cuenta que aquí se inicia con timina, tendríamos que tener una adenina. Esta guanina iría con esta citosina de acá. Luego esta timina con esta adenina. Esta citosina con esta guanina. Estas dos guaninas con dos citosinas. Luego esta citosina con una guanina. Adenina con timina y timina con adenina. Terminando en 3'. ¿Ok? Esa sería la respuesta D. Nada más denme un momento para conectar el computador porque se quiere descargar la computadora. Entonces voy a conectar el cargador. Denme un momento nada más, por favor.
Continuamos con la pregunta. Continuamos con la pregunta 25, que dice, considere la siguiente información sobre un cruce hipotético de herencia mendeliana. Dice, Luis, cuyo pelo es color negro, se casa con Sandra, que es rubia, y procrean a dos hijas, Clara y Patricia, ambas con el color de cabello negro. Por otra parte, Joel y María, cuyo pelo es de color negro, se casan y procrean a dos hijos, Andrei de pelo negro y Alan, cuyo pelo es rubio. Este último se casa con Patricia. De este matrimonio nacen Lorena, Yadira y Jorge, cuyo pelo es de color negro, rubio y negro respectivamente. Según la información anterior, ¿cuál es el genotipo esperado de Clara, Patricia y Ana? ¿Ok? Entonces, de Clara, Patricia y Alan. Sabemos que Clara y Patricia son de pelo negro. Y que bueno, Sandra es rubia. Entonces, vean que aquí Luis tiene el genotipo dominante, Sandra evidentemente lo va a tener recesivo. Ellas dos van a tener una heterocigota. Joel, ¿ok? Este, y María, cuyo pelo es de color negro, ambos se casan y procrean a los hijos, André de pelo negro y Alan, cuyo pelo es rubio, ¿ok? Entonces, ellos de fijo eran heterocigotas. Alan es rubio, entonces tiene el recesivo. Entonces, ¿cuál es el genotipo que presentan? Sería heterocigota, heterocigota y homocigota recesivo, que sería la respuesta C. Considere la siguiente información sobre un cruce dihíbrido, donde tenemos que el conejo de pelaje negro presenta el genotipo N mayúscula, es decir, el dominante. El conejo de pelaje gris tiene, eh, es homocigota recesivo, tipo N minúscula. El conejo de pelaje largo es dominante, tiene L mayúscula, y el de corto tiene L minúscula, por lo tanto es el recesivo. Entonces, bien, dice, ¿cuál es el fenotipo esperado de cruzar un conejo de pelo largo, gris, ¿ok? En condición homocigota con una coneja de pelo corto y negro, en condición homocigota? Entonces, para esto hay que realizar el cuadro de Punnett para un cruce de híbrido en el cual se mezcle un conejo de pelo largo gris, es decir, un conejo de pelo largo, que en este caso, eh, pelo largo sería 2L mayúscula, y gris sería el homocigota recesivo, con un conejo de pelaje corto, sería 2L minúsculas, y color negro. Aquí todo saldría de pelo largo y negro, porque esta N mayúscula domina, esta L mayúscula va a dominar sobre estas L's. Entonces es casi que un hecho que van a salir 100% conejos de pelaje largo negro, ¿sí? Porque esta L va a dominar y esta N también va a dominar, entonces va a opacar a los fenotipos de color gris y corto. Entonces, lo podemos ver también de esta manera. Para la pregunta 27 dice, considere la siguiente información relacionada con los estudios de las plantas de guisantes realizados por Mendel. Y tenemos una generación P, donde tenemos una planta alta y una planta baja, donde la generación 1
todas las plantas son altas. Entonces, de fijo, esto era dominante y esto era recesivo y nos salió todo heterocigota en la primera generación. Y para la segunda generación se mezclaron dos heterocigotas, donde obtuvimos tres altas y una baja. Y dice una posible explicación para obtener la descendencia presente en generación F1 y F2 es que los genotipos para la altura de las plantas de la generación P corresponden respectivamente a homocigota dominante y homocigota recesivo. Sería la respuesta correcta. Considere la siguiente información y nos presentan un cuadro que habla sobre Nettie Stevens, el cual dice, fue una destacada genetista de principios del siglo XX, conocida por ser una de las primeras científicas en descubrir y concretar las bases cromosómicas que determinan el sexo en las especies. Desarrollando su trabajo, descubrió que los escarabajos masculinos producen dos clases de esperma, uno con un cromosoma grande y uno con un cromosoma pequeño o con un pequeño cromosoma, lo mismo. El esperma con el cromosoma grande, al fertilizar los huevos, produjo una descendencia femenina y el esperma con el cromosoma pequeño, al fertilizar los huevos, produjeron un descendiente masculino. Entonces, Nettie Stevens eh, afirma que la determinación del sexo depende de los factores externos. Esa para nada. Ya hasta leerla ahí, uno dice que no, inmediatamente. Afirma que la herencia del sexo no está relacionada con cromosomas morfológicamente diferentes. Eso tampoco es correcto. Más bien ella lo establece al revés. Establece que los cromosomas son los encargados de determinar el sexo de los organismos. ¿Ok? Podría ser esa opción. Vamos a ver qué dice la D. Constata que el sexo es el resultado de la influencia del ambiente en el que se desarrollaba el embrión. No, esa tampoco. Entonces es la opción C. En pocas palabras, Nettie Stevens da el descubrimiento de los cromosomas X y Y. Para la pregunta 29, dice, lea la siguiente información relacionada con herencia de grupos sanguíneos. Y dice, un hombre que posee el grupo sanguíneo AB sostiene que el hijo que tiene grupo O no es hijo suyo, mientras que su esposa que pertenece al grupo A sostiene lo contrario. Entonces aquí habría que hacer un cruce. Vamos a hacer un cruce. Nos tiene que salir un niño de sangre O. Aquí tenemos AB y la sangre A. A de tipo, puede ser heterocigota o A homocigota. Aquí todo va a salir A. Aquí va a salir AB. Aquí va a salir A y aquí va a salir B. Por ningún lado que podamos tratar de hacerlo va a salir sangre O. Entonces, ¿cuál de los cónyuges tiene la razón en este caso de paternidad discutida? Em, y el esposo. En este caso el esposo porque ese matrimonio solo puede tener hijos A, B o AB, pero no sangre O. Esa es la respuesta D. Para la pregunta 30 nos indican lo siguiente. Dice, al cruzar gallos negros de la raza andaluza con gallinas blancas, se obtiene un carácter intermedio, ya que todos los descendientes son de color azul. Entonces, cuando mezclamos negro con blanco, se obtiene un carácter intermedio, que es el azul. Entonces, al realizar un cruce entre un gallo azul y una gallina blanca, ¿cuál será el fenotipo de la descendencia? Hay que hacer un cruce. Supongamos que NB es para el color andaluza y BB es para gallina blanca. Aquí tenemos 50 andaluzas
y 50 blanco, que sería la respuesta correcta. Este con este me da esto, este con este me da esto, este con este me da esta segunda opción y este con este me da esta segunda opción. Entonces sería un 50-50. Y vamos a verificar si no hay personas conectadas, nada más. Y todo súper bien. La pregunta 32 dice, ya el siguiente texto relacionado con una prueba que evidencia el proceso evolutivo. Y dice, en el caballo, su registro fósil revela que la especie que vive en la actualidad fue precedida por un cierto número de ancestros. A esto, Darwin afirmó que las especies hacen su aparición a través del proceso de producir descendencia con modificaciones. De acuerdo con el texto anterior, ¿qué aporte brinda la anatomía comparada a las teorías evolutivas? Y dice, la similitud de moléculas, no. De una vez con leer moléculas lo relacionamos con bioquímica. Entonces, la aparición, perdón, de diferentes estadios embrionarios, tampoco, porque ahí sería con embriología. Los cambios presentes en los ancestros del caballo encontrados en el registro fósil y el estudio de las diferentes estructuras homólogas en otras especies y el caballo. Aquí se habla eh, de anatomía comparada. ¿Ok? Yo sé que en el texto se habla de registro fósil, pero el registro fósil va con toda la parte de paleontología y demás. No de anatomía. Anatomía se encarga del estudio de estructuras homólogas entre otras especies y es la especie que se está estudiando, que en este caso sería el caballo. Por lo tanto, ¿qué sería la opción D? La opción correcta. La pregunta 33 dice, considere el siguiente texto relacionado con un mecanismo de la evolución. Dice, en los mandriles, por ejemplo, los individuos se mueven de forma rutinaria a nuevas poblaciones. Al grupo social reproductor se le dice tropa. Dentro de cada tropa, todas las hembras se aparean con pocos machos dominantes. Los machos jóvenes comúnmente abandonan la tropa y si tienen suerte se unen a otra tropa al llegar a ser dominantes. Así los descendientes de una tropa portan alelos de la posa génica de otras tropas. Es decir, hay movimiento entre organismos de las tropas. De acuerdo con el texto anterior, al mecanismo que explica lo anterior se denomina migración genética por el flujo de alelos que se establece entre diferentes tropas. De hecho, esa es la respuesta. Reproducción sexual, ¿no? Porque en todas las poblaciones hay reproducción sexual. No hay, no hay como eh, esa variable. El desplazamiento genético al azar, no. La selección natural tampoco. Por lo tanto, sería la migración genética. Por todo el flujo de alelos que se dan entre los organismos que cambian de tropa y los que llegan a otra tropa y ahí se van dando esos cambios debido al movimiento o al flujo genético. ¿Ok? Mm. La pregunta 34 dice. Lea el siguiente texto relacionado con las teorías del origen de las especies. Este cuadro dice, esta teoría explica el origen de la variabilidad de la descendencia como consecuencia de las mutaciones y la recombinación genética. Las mutaciones se producen al azar y pueden ser favorables o desfavorables para alcanzar una determinada adaptación. La selección natural actúa sobre la variabilidad de que originan las mutaciones y favorece las que resultan más exitosas al medio ambiente. El texto anterior corresponde a la teoría denominada y se nos habla em, de la variabilidad producto de o por consecuencia de las mutaciones y la recombinación genética. Entonces aquí se nos habla de un mutacionismo, ¿ok? Y que estas pueden ser al azar, y en algunos casos favorables o desfavorables. Entonces sería la teoría de el mutacionismo. La pregunta 35 dice, considera la siguiente información correspondiente a aspecto general de algunos eventos evolutivos. Les dice, la diversidad de la vida y sus interconexiones son evidentes en casi todos lados. Igualmente significativos, pero menos obvios, son los signos de las similitudes básicas compartidas
por todos los organismos. La más grande paradoja de la vida es la unidad en su diversidad. El hecho de que los millones de especies de organismos que existen son todas las variaciones de un conjunto relativamente pequeño de características básicas. ¿A qué evento evolutivo hace referencia? A la coevolución, a la especiación, adaptación o extinción. Entonces, aquí se nos habla de que la diversidad de la vida y sus interconexiones, vean que dice, son evidentes en casi todos lados. Igualmente sin objetivos, pero menos obvios, son los signos de de las similitudes que tenemos compartidas con otros organismos. ¿Ok? Y este es también la gran paradoja de la vida, la grande o la gran cantidad eh, que hay de diversidad. ¿Ok? Y también el hecho de que los millones de especies de organismos que existen son todas las variaciones de un conjunto relativamente pequeño de características básicas, es decir, de ancestros en común que tenemos con eh, estos organismos básicos, ¿ok? O de características básicas. Y ahí podemos hablar entonces de procesos de especiación, ¿ok? En donde tenemos eh, un ancestro en común que ha ido generando eh, diversidad de vida, ¿ok? Pero con un ancestro en común. De eso ya se va a encargar también la parte de la filogenia y la sistemática. Bien, la siguiente pregunta dice, desde el punto de vista evolutivo, la reproducción sexual ofrece mayores ventajas a las especies que la presentan. La información contenida en el texto anterior se debe a que aumenta el número de descendientes, no estrictamente, favorece el cuidado de las crías por parte de los progenitores, tampoco, favorece el equilibrio génico de la especie, tampoco, incrementa la variabilidad poblacional, sí, porque hay mayor variabilidad genética. Entonces, cuando hay mayor este, variabilidad, mayor diversidad de genes, y eso se debe también a la reproducción sexual. La pregunta 37 dice, analiza la siguiente información referida a un agente de la microevolución. Existen especies cuyas poblaciones son de amplia distribución y sus individuos generalmente se aparean entre sí, pero también lo hacen de vez en cuando con otros de la misma especie, procedentes de poblaciones adyacentes. Aunque una determinada población puede tener su propio patrimonio genético, los miembros de otras especies con diferentes patrimonios introducen en la población nuevos genes, lo cual opera el sentido de aumentar la variabilidad genética en esas poblaciones. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál agente de la microevolución actúa? Entonces, vean que en este caso podemos hablar de desplazamiento genético al azar porque aumenta la frecuencia de los genes provenientes de otras poblaciones. ¿Ok? Esa es la respuesta correcta. ¿Ok? Para la pregunta 38 dice, considera la siguiente información que se refiere a relaciones entre especies. Es la interacción que se produce cuando individuos de distintas especies se disputan los mismos recursos en un ecosistema, por ejemplo, el alimento o el espacio vital. Entonces, hablamos de interacción entre individuos de diferentes especies, o sea, individuos que hacen una competencia interespecífica. La respuesta correcta sería la C. Para la pregunta 39 dice, considera la siguiente información que se refiere a relaciones entre especies. Dice, en un lago habitan tres tipos de especies de peces herbívoros que se alimentan de la misma planta acuática. También se encuentra una especie de pez carnívoro que se alimenta indistintamente de cualquiera de los peces herbívoros. Este pez carnívoro a su vez puede ser depredado por dos especies de peces. Si una enfermedad ataca a una de las especies de peces herbívoros, esta disminuirá su número drásticamente. ¿Ok? A partir de la información anterior se puede concluir con mucha probabilidad que
Em, ¿Tenderán a desaparecer las plantas acuáticas? No, porque igual van a haber otros peces herbívoros que se alimentan de esa planta acuática. Entonces no van a desaparecer. Más bien podría aumentar la población de plantas acuáticas. La competencia entre los carnívoros disminuirá. ¿Ok? Veamos que este pez carnívoro a su vez es depredado por otras dos especies de peces. Em, entonces, si un pez herbívoro muere, ¿verdad? Es probable que la competencia entre carnívoros eh, disminuya. ¿Ok? Creemos que sí, ¿no? No, ¿verdad? O sea, más bien puede que la competencia entre los carnívoros aumente, que sería la opción D. ¿Ok? O que la competencia entre los herbívoros se reducirá. Recordemos que los tres peces son herbívoros. ¿Ok? Entonces, por eso también es muy importante leer bien la, la respuesta. Porque en este caso, si se muere este pez o esta especie de pez, entonces la competencia entre herbívoros se va a ver reducida, porque ya no serían tres peces que comen hierbas, sino que ahora serían solamente dos. Bien. Ahora la pregunta 40. Vamos a verificar si no hay con nadie conectado. Ok, continuamos. Pregunta 40 presenta un cuadro donde tenemos que ir relacionando cada una de las características con el ejemplo y la relación interespecífica. Entonces dice, se trata de un tipo de interacción biológica en la que un animal caza y se alimenta de otro para subsistir. Solo uno de los dos se beneficia de esta interacción, el otro es perjudicado. ¿Ok? El enunciado 2 dice un parásito. ¿Ok? Es un organismo que vive a costa de otro de distinta especie, alimentándose de él y debilitándolo, sin llegar a matarlo. En este tipo de interacción, un organismo es beneficiado y el otro es perjudicado. Entonces, para el primer aspecto, hablamos de, por ejemplo, un puma y un venado, que en este caso sería un depredador y una presa. El depredador sería el puma y la presa sería el venado. Y para el 2 sería la opción M, que hablamos de parásito. La garrapata es un parásito, un exoparásito. Y ahí hablamos de la relación parásito-huésped. Entonces, quedaría 2MY, 2MY, que sería esta opción, 1NX, que sería también esta opción. Entonces, la respuesta correcta sería la opción B. Para la pregunta 41, nos dicen, una asociación entre organismos de dos especies diferentes en la cual el- al menos uno se beneficia se denomina simbiosis. Si las dos se benefician, mutualismo. Si una de las especies perjudica en la relación, se llama parasitismo. Los siguientes ejemplos corresponden a este tipo de relaciones. Un insecto que poliniza una planta y a la vez consume su néctar. O sea, tenemos una relación mutualista. ¿Ok? Las amebas de los seres humanos, las amebas que los seres humanos tenemos en el intestino causan infección. ¿Ok? Entonces aquí no hay como una muy buena relación. Bueno, las pulgas que viven en un perro se alimentan de la sangre, esto es parasitismo. ¿Ok? Uno es un ejemplo de mutualismo, entonces, uno es un ejemplo de mutualismo. Dos y tres es ejemplo de parasitismo, porque ven que las amebas que tenemos en el intestino más bien son parásitos. ¿Ok? La pregunta 42 dice, considere los siguientes textos relacionados con interacciones entre seres vivos. El enunciado uno dice las hormigas
Pseudomyrmex viven en las espinas ahuecadas de las acacias. Así las hormigas reciben un lugar donde vivir y al mismo tiempo la acacia se protege de depredadores cuando las hormigas los atacan. Vean que aquí tenemos dos beneficios, uno para las hormigas y otro para la, em, las acacias. Entonces hablamos de un mutualismo, ¿sí? Entonces ya tenemos básicamente la respuesta, pero el enunciado dice, cuando las hormigas arrieras caminan en el bosque, las aves tángara, hormiguera, avia rúbica y el trepatronco rojizo, Lepidocoraptes certia, van al frente de la columna de hormigas, atrapando los insectos que escapan de las furiosas hormigas. Eso es comensalismo. Aunque, sí, comensalismo. Sí. La pregunta 43 dice lea el siguiente texto relacionado con un tipo de interacción de los seres vivos. Y el texto dice, es una relación o interrelación entre dos poblaciones de organismos diferentes en la cual ninguna de las partes se ha beneficiado o perjudicado. ¿Qué nombre recibe la interacción descrita en el texto anterior? Básicamente sería el neutralismo. ¿Ok? Ahí es una relación en la que ni una ni la otra se ven afectados ni beneficiados. Entonces es algo muy neutral. Para la siguiente pregunta, dice, considera la siguiente información sobre relaciones tróficas en los ecosistemas. Los eucaliptos y los pinos son especies de árboles que acidifican el suelo en el que viven, solubilizando cationes tóxicos eh, para otras plantas, perdón, impidiendo su crecimiento, pero que a ellos no les afecte. Esa es una. En este caso hablamos de amensalismo, porque es en plantas, ¿ok? Donde se ve dada este, esa relación. El enunciado 2 dice, relación en la que un grupo de individuos resulta beneficiado de otros que son perjudicados. Dentro de esta categoría se puede englobar la depredación o el parasitismo. Y aquí hablaríamos de explotación. ¿Ok? Porque en la explotación hay un organismo que también resulta beneficiado